Hola, bienvenidos a estos tutoriales de Go avanzado. Entramos a un nuevo módulo, el módulo 8, donde vamos a ver Clean Architecture o arquitectura limpia. Es un módulo, desde aquí no te miento, empiezan una serie de módulos entre 2 y 3 que van a ser un poquito pesados. ¿Por qué? Porque necesitas repasarlos bien un poco para que logres entenderlo. Al menos este, por ejemplo, de Clean Architecture o arquitectura limpia, va a ser necesario de repente por ahí, si eres, más que todo, si eres nuevo en programación y llevas tu programación básica y estás entrando avanzada, de repente te es un poquito pesado. Pero una vez que le entres a la lógica, lo podrás dominar. Y lo bueno es que estos módulos también, recuerden, son independientes del lenguaje de programación. También arquitectura limpia, no importa el lenguaje de programación que apliques, es un patrón que vas a ver, ¿ok? Eso, solo esa advertencia te quería dar. Hoy va a ser un poquito bien teórico este primer video sobre arquitectura limpia, y luego vamos a ir entrando al código y tratando de explicarlo despacio para que te quede claro, ¿ok? Entonces entramos a esta parte final o estos últimos módulos del curso avanzado de Go. Espero que te guste. Muy bien, vamos a ver Clean Architecture o arquitectura limpia, ¿no? Es uno de los patrones más utilizados en las aplicaciones empresariales. El objetivo es crear aplicaciones que sean escalables, fáciles de mantener, fáciles de probar, o sea, para el testing, independientes del framework, independientes de la base de datos, sobre todo eso, ¿ok? ¿Qué es Clean Architecture? Es un estilo de arquitectura propuesta por Robert C. Martin, un poco de teoría, ¿no? Que divide una aplicación en capas de responsabilidad bien definidas. La idea principal es que la lógica del negocio no dependa de la base de datos, ¿ok? Ni del framework, ni de ninguna tecnología externa, ¿ok? Entonces vamos a dividir el software por capas. Por eso, si te das cuenta aquí, miren, aquí tengo el curso avanzado, he creado otra carpeta para Go y simplemente he creado mi primer main vacío automáticamente y lo he inicializado como un módulo. Acuérdate que aquí tengo el código para inicializarlo como un módulo, en caso no te acuerdas, Go Mob Init Go Path, y bueno, el nombre de la carpeta o como le quieras llamar al módulo, ¿ok? Yo lo he puesto así, Go Patron, ¿ok? Si es que no te acuerdas, eso, curso básico de Go, acuérdate, ¿ok? Entonces, como te digo, la idea principal es que la lógica del negocio no dependa de la base de datos ni del framework ni de ninguna tecnología externa, ¿ok? Normalmente, por ejemplo, como hemos visto acá, tenemos nuestro main, nuestro handlers, nuestro Word, nuestro Postgre y así en carpetas, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo mi Word Security. Esto propone otra manera. Entonces, esto dice que el problema es mucho código acoplado, difícil de probar, difícil de mantener. Entonces, la arquitectura limpia lo que te pretende dar es que tengas una capa de presentación, principalmente capas de caso de uso, de repositorio o interfaces, de infraestructura. Entonces, cada capa tendrá una responsabilidad única, nos dice, ¿ok? A manera de concepto, para que lo tengas. Entonces, principios fundamentales. La dependencia siempre apunta hacia el centro. Siempre apunta hacia el centro, ¿ok? Por ejemplo, desde la capa más externa hasta la más interna. Por ejemplo, podemos ver, por ejemplo, la capa primera, que es la presentación, o también la puedes encontrar como framework. Es la capa más externa, recibe la petición HTTP cruda y traduce. De eso se encarga esa capa. Luego tenemos la capa de infraestructura, que implementa los repositorios, que es la siguiente capa. Ojo, que si te das cuenta, la siguiente capa es la tercera capa, viene ese repositorio. Va muy de la mano de infraestructura. Algunos lo van a encontrar en algunos, por ejemplo, en algunos tutoriales lo van a encontrar como lo mismo prácticamente, pero son diferentes. Sino que la infraestructura prácticamente implementa la tercera capa repositorio. Esto nos va a permitir separar todo esto que hemos hecho separar toda la lógica de negocio de la tecnología que usemos, por ejemplo. ¿Ok? Lo vamos a ir viendo poco a poco, no te preocupes. Entonces, la infraestructura implementa los repositorios, extrae los datos limpios de la petición. Luego tenemos los repositorios o que utilizan interfaces, o también lo vas a encontrar como interfaz. Entonces,
o adaptadores o controladores. Esta es la capa intermedia. Este se podría decir aquí que yo te diría, bajo este sistema arquitectónico, de este patrón, es la capa principal, porque en realidad, y también la capa más enredada, luego lo vamos a ver con el código, porque esta es la capa en realidad que separa, como te digo, eso, todo lo que es la lógica de negocio, todo el negocio en sí, de la tecnología que uses. Es esa capa intermedia donde vamos a ver interfaces, adaptadores, ¿ok? Esa es una de las capas principales. Entonces extrae los datos limpios de la petición y llama al caso de uso, que es la siguiente capa. La capa de use case o caso de uso es la lógica de la aplicación. Aquí se define qué hace la aplicación. Entonces la capa de caso de uso es la lógica en sí de la aplicación. Aquí se define qué hace la aplicación en sí, ¿ok? Aplica las reglas, valida la entidad y le dice al repositorio que guarde los datos, por ejemplo, ¿ok? La capa de uso, como te digo, va a trabajar con la siguiente capa igual, que es la capa de entidades, que en sí son las reglas de negocio, ¿sí? La entidad es la capa más interna, las entidades, y esto depende netamente del negocio. Por ejemplo, si el negocio requiere productos, requiere usuarios, esas son entidades. Recuerden que lo vimos como modelos. Ya, esas son nuestras entidades, como ejemplo en una base de datos donde hay clientes, hay productos, también vimos en la base de datos, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso depende mucho del negocio en sí, ¿ok? Vas a ver, por ejemplo, puedes tener un sistema de, no sé, de registro de empleados, vas a tener un modelo llamado empleados, pero de repente no tienes productos, entonces depende mucho de del negocio en sí, a qué se dedica el negocio. Entonces, la última capa de entidad contiene las reglas que serían ciertas incluso si no tuviéramos una aplicación de software. Aquí están nuestras entidades, como digo, por ejemplo, usuarios, productos, como hacíamos nuestros modelos, ¿se acuerdan? Entonces aquí están eso. Quiere decir que esta capa, independientemente de si hay un software o no, se utiliza actualmente en el negocio. El negocio tiene productos, tiene facturas, qué sé yo, de acuerdo a lo que se dedica el negocio. Podemos tener, no sé, clientes, proveedores, depende del negocio netamente. Mientras que la capa, si retrocedemos un poquito a la capa del caso de uso, va a utilizar esas entidades. Entonces, aquí ya se define más qué hace la aplicación. Con esas entidades, ¿qué hace la aplicación? Por ejemplo, crear usuarios, registrar usuarios, eliminar usuarios. Entonces, esa es la capa de caso de uso, que va a trabajar de la mano con la capa de entidades, ¿ok? Es la última capa o la capa más interna. Entonces, las entidades nunca conocen, un punto clave es que las entidades nunca conocen las capas más externas. Eso es justamente lo que estoy diciendo. Clean Architecture, por ejemplo, Entities, vamos a dar ejemplos rápidos, contiene el modelo del dominio. Eso te digo, depende netamente del negocio. Por ejemplo, usuarios, ahorita lo vamos a ver con código, que en realidad ya lo hemos visto. Las entidades no deben importar GIN o GOR o NIPOGRIN. Dice que esta capa tan interna no se comunica, por ejemplo, con GIN, con POG, no depende de eso. Son nuestros modelos, sí, pero no dependen de eso, ¿ok? La capa de caso de usos, aquí vive toda la lógica del negocio, lo que te estaba diciendo. Registrar usuarios, login, crear publicación, enviar mensajes, todo eso es la lógica del negocio, es la capa de caso de uso. La capa repository, que te digo que trabaja de la mano con infraestructura, incluso algunos conceptos lo vas a ver muy similares. Define cómo acceder a los datos, no importa si los datos vienen de Postgre, de MongoDB, de Redis o de alguna API externa. La capa de infraestructura que implementa esos repositorios. Aquí vive Google, Postgre, Redis, APIs externas. Te das cuenta, son conceptos muy parecidos, pero en realidad uno implementa la otra. Es importante separarlo. Luego cuando lo vemos en el código te vas a dar cuenta por qué. Presentación, que es la capa más externa. Presentación o framework también lo vas a encontrar. El servidor HTTP es la forma de acceder a la información, ¿no? Es la capa más externa que recibe la petición cruda HTTP. Ejemplo, GIN, JSON, HTTP, WebSockets, como te quieras comunicar, ¿ok? Entonces, en un modelo profesional, la estructura sería toda una serie de carpetas. Por ejemplo, no nos deja tener nuestro main aquí solo, sino de entretener. Como vamos a hacer un modelo rápido, vamos a separarlo rápido así. Miren, voy a hacer esa carpeta que nos dice la infraestructura profesional. Sería el proyecto, tendríamos una carpeta algo así, CMD. Ojo que esta parte es opcional, más que todo la de las capas sí es importante separarlo. Pero aquí, por ejemplo, vamos a seguir la norma que nos está especificando. Vamos a poner la API
y dentro de API voy a poner recién el main, nuevo archivo main.go. Entonces está todo dentro de API y este main ya no nos sirve. Y aquí definimos como el paquete main, package main, para que no nos dé ese error. Muy bien, esa es la estructura. Vamos a seguir la estructura la estructura profesional que nos da, ok, para manejarlo todo igual. Pero normalmente, por ejemplo, el main lo puedes tener externo también, pero lo importante es el resto de capas que vamos a manejar. Pues yo voy a guiarme tal y como está la guía, ok. Entonces voy a crear otra carpeta y solo voy a crear las entidades. Las entidades en este curso nos vamos a quedar en las entidades. Vamos a crear otra carpeta, nuevo folder. Vamos a ponerle igual internal. En internal vamos a empezar, voy a crear la primera carpeta que va a ser para la capa de entidades. Voy a ponerle entity, lo puse como archivo, esta carpeta, voy a ponerle entity, de entidad en inglés, ok. En entidad o entity voy a, por ejemplo, normalmente nosotros vamos a manejar productos y user. Vamos a manejar user, que es el más común que usamos. Vamos a hacerlo con user y vamos a crear nuestra primera entidad. Por ejemplo, le vamos a poner igual, ¿no? user.go. En cuenta, estamos estructurando nada más cosas que ya hemos hecho antes y aquí vamos a crear ese modelo. El package sería entidad, recuerde, entity, tal y como lo hemos puesto, entity de entidad, y nuestro primer modelo user, ¿no? Pero nos vamos a copiar para tener lo mismo de la base de acá que teníamos. ¿Te acuerdas que aquí en models teníamos un modelo justo de user? Voy a copiárnoslo exactamente igual para utilizar este mismo modelo. Voy a copiarlo y voy a tener todos estos datos, ok. Entonces hemos creado nuestro primer modelo. Esto de Word lo sacamos porque aquí todavía no estamos llamando a nadie. Time, sí se queda, ok. Word, ORM, es que aquí no está instalado Word. Lo que pasa es que aquí ya lo estamos especificando, pero miren, aquí, ojo, yo lo he copiado nada más, pero recuerden el concepto que he dado. Aquí la entidad no debe depender de los frameworks. En este caso Word, por ejemplo, es un framework, no deberíamos importar aquí Word. Ojo que aquí me sale el error porque yo no lo tengo instalado, pero lo voy a quitar. Entonces esto no va a depender del framework, lo voy a quitar. Solo voy a dejar las entidades tal y como están, para que luego se pueda ver una correcta migración y todo demás entre base de datos. Recuerde que ese es el pro y el principal beneficio de la arquitectura limpia, ¿no? Que te puede separar entre tanto la tecnología que uses, la lógica y la lógica de negocio, utilizando prácticamente una capa intermedia, ¿ok? Que es esta interfaz que estamos utilizando. Me faltó uno, borrar. No te preocupes que mientras veamos en el código lo vas a ir entendiendo mejor. Yo también cuando llevé mis primeros cursos de esto me empezó un poquito. Muy bien, eliminé los otros campos que dependen de Word. Recuerde que el autogenerado de la fecha de eliminación, todo eso dependía de Word, entonces por eso lo eliminé ya. Solo dejé la entidad pura netamente, donde vamos a tener el nombre, el email, la edad, un password y un rol, ¿ok? Entonces ahí tenemos nuestra entidad. Muy bien, luego seguimos con la capa de, recuerda que hemos hecho la capa final prácticamente, o la más interna, que es la capa de entidad. Recuerda que empezamos con la capa de framework o presentación, también la vas a encontrar. Entonces podemos dejar el video tutorial ahí, luego pasaremos y vamos a ir realizando cada una de estas capas, porque es código, bueno, cada uno tiene que estar en sus carpetas y todo lo demás. Entonces espero que te guste estos tutoriales. Como te digo, va a ser un poquito pesado este módulo y también un poco el que viene, pero es importante porque es parte del curso de Go avanzado. Si no lo entiendes lo vas repasando, no te preocupes. Ahorita hemos visto casi más teoría, muy poco código, pero vamos a ir viendo código poco a poco. Cuando lleguemos a esa capa que te digo, a la capa de interface, trata si no lo entiendes a la primera, trata de repasarlo, no te preocupes. Es un poquito justamente para hacer esa función de puente, puede serte un poquito compleja de entender, pero lo vas a llegar a entender, créeme. Es algo que ya hemos visto en realidad cuando vimos el patrón repository. Más o menos vamos a repasar eso, pero un poquito más avanzado, ok. Entonces creo que ahí podemos dejar esta serie de tutoriales. Bueno, este tutorial hasta aquí y nos vemos en el siguiente. Recuerden, otra cosa es que aquí donde lo tengo, estoy subiendo ahora los videos que hicimos de la red social que hicimos, una mini red social.
Son como 5 o 6 videos nada más, los termino de subir y empiezo con lo de Go avanzado. Y también puedes seguir en YouTube si no lo haces y aquí lo vas a encontrar por títulos. Ok, eso sería todo por este primer tutorial y nos vemos en el siguiente. Gracias.